Tengo en la línea a don Ángel Verdugo como todos los... El, tiene que ver una cosa con otra. En, en buena medida la capacidad o de previsión o la ideología, no sé cuál sea el tema, Ángel, pero vemos que ni hay gas, ni hay vacunas y todo se nos complica. De acuerdo. Muy buenos días, hombre. Te mando un saludo afectuoso y pues el martes también ofrezco una disculpa por no haber podido estar. Pero ya estamos aquí. Ahorita que decimos del tema del gas, no sé si sucedía allá en Yucatán, pero aquí en la Ciudad de México era común que estuvieras tú en el cine, ya empezada la película, y más si era alguna de misterio, policíaca, ¿sí? Y nunca faltaba el barbaján que entraba y gritaba, ¡el gas! Como Sí. anunciaban aquí. Entonces ahí se perdía pues todo el misterio, todo eso que había, ¿no? Entonces ahorita estamos aquí en México igual, y el gas, y el gas. Y la verdad es que la historia es interesante. Mira, primero veamos por qué Estados Unidos tiene tanto gas para vender a un precio bajísimo. Si bien ahorita en esta coyuntura se ha disparado el millón de BTUs, que es la unidad que se vende, por una razón muy sencilla, por haber utilizado una tecnología que está en el mercado desde 1930 y tantos, que es la fracturación hidráulica, mejor conocida como el fracking. Esta tecnología en su momento no se utilizó porque el precio del petróleo era muy bajo, de tal manera que utilizar el fracking habrías tú extraído barriles de petróleo a un costo más elevado del precio de venta. Y por eso se fue dejando, y había por ahí en algunos casos donde incluso México desde hace algunos años utiliza de una manera mínima y casi totalmente marginal esta tecnología. Pero empiezan los precios del petróleo a ponerse en un nivel tal que en ese momento se vuelve costeable el uso para ciertas empresas de utilizar el fracking. Y en ese momento Estados Unidos era un importador neto de petróleo, con un consumo diario de alrededor de 13 millones de barriles diarios, números más, números menos, y solamente extraía alrededor de 5. Los otros 8 o 9 millones de barriles diarios los tenía que importar una parte de México, otra de Venezuela, otra de Arabia Saudita o del Medio Oriente en general. Y se da una situación, vamos a decir, geopolítica que hace más atractivo el buscar extraer petróleo mediante el fracking. Tienen ellos varias regiones, varias cuencas, así le llaman, que hacen muy atractiva la perforación mediante el fracking. Coincidentemente, una de esas áreas, la cuenca de Burgos, la compartimos desde el punto de vista geológico. Entonces empiezan los Estados Unidos y aquello es un éxito, el cual dio por resultado que en un tiempo relativamente corto, de ser importadores netos, ahora son o pueden serlo exportadores. Pero tienen un problema los norteamericanos, que aparece como producto asociado a la extracción de petróleo mediante la fractura hidráulica, el gas natural. Y entonces se encuentran con un subproducto que dicen, sí, pues eso también es un negocio subsidiario, vamos a decir, o complementario, y empieza el gas natural a bajar de precio. Y que de 20 a 15, a 12, a 10, hasta que llegó a estar no a centavos, prácticamente gratis, porque el interés de estas compañías era el petróleo. De tal manera que Estados Unidos se vuelve en un gran exportador de gas natural y a México, como consecuencia de la continuidad geográfica y los gasoductos, lo importa en forma de gas. A otros países o a otras regiones del mundo lo hace líquido. Entonces es un gas en esos barcos con esas esferas inmensas. Hay estaciones
como dicen, liquificadoras. No encuentro una palabra, es horrible, pero, o sea, el gas lo vuelven líquido y lo echan a esas esferas y ahí va el barco. Y allá donde llega hay una planta que hace exactamente lo contrario, que de líquido lo convierte en gas, lo inyectan o lo mandan por los gasoductos y ya lo utilizan. Pero para México era gaseoso, pues, vamos a decir, redundancia. El gas llegaba en forma gaseosa. Entonces, con la negativa a utilizar el fracking, pues nos convertimos en gas dependientes de Estados Unidos. Ahorita el 70% prácticamente de nuestro consumo proviene de Estados Unidos y a un precio bajísimo. Había proyectos en proceso de la administración anterior para construir una capacidad de almacenamiento. Incluso se había hablado de unas cavernas que hay, creo que en Veracruz, en el estado de Veracruz, para almacenar gas natural ahí, para situaciones o coyunturas como esta que estamos enfrentando. Pero llega este gobierno y cancela todo, se peleó con las compañías constructoras de gasoductos, y aquí vale la pena una aclaración. No, es que estas compañías, a ver, señores, lo único que hace esta compañía es construir el gasoducto, nada más. El gas no lo proveen ellos. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy una compañía de ingeniería, tú necesitas llevar gas al sureste. Hay un gasoducto que es marino, que está en el lecho marino, entonces yo la construyo, hacemos ¿Perdón? No, adelante, sigue. Hacemos un contrato a 20 o 30 años a un precio determinado que es aceptado por ti, etcétera, de tal manera que yo gane, recupere mi inversión y tú tengas un medio para el gas que tú compras, lo puedas conducir y llevar al sureste de la República, que ese sería el caso más sonado y conocido por ustedes. Recuérdate que en la época de López Portillo se construyó un gran gasoducto aquí en el sureste. De hecho, yo era reportero del Diario de Yucatán en aquella época y me tocó hacer el reportaje porque muchos años después me toca volver a ir a hacer el reportaje y encontramos el gasoducto enterrado, obsoleto completamente y sin ningún tipo de uso. Y ahora que viene la nueva euforia o la necesidad de comprar gas para llevarlo a Valladolid, piensan que puede utilizarse para transportar el gas y que lo metan por el puerto de Progreso aquí en Yucatán. Correcto, así es, que es el gasoducto marino, que va por el lecho marino. Bueno, fíjate, pero ahí ¿cuál es el punto que vale la pena señalar? Que la compañía privada de ingeniería construye un gasoducto para que tú lo uses. Si tú lo usas al 100% de la capacidad, o al 20, o al 30, o al 40, ese es un problema tuyo, porque tú a mí me contrataste para construir un tubo grandote que lleva una capacidad de 100 litros por segundo, vamos a ponerlo. No es correcto, pero para poner. Sí. Bueno, y por eso me vas a pagar a mí. Pero ¿qué pasa? Pues que no lo usan, que se pelean, y ahí tienes uno de los problemas. Pero lo más importante, ¿cuál sería aquí? El no construir capacidad de almacenamiento. De tal manera que estás totalmente dependiente a que te pelees con Estados Unidos, que prohíban la exportación por razones de seguridad nacional o lo que tú quieras, o que se venga una tragedia climática como esta que estamos enfrentando. Y en ese momento surge ahí el niño héroe en nuestro presidente, que se envuelve en la bandera y se lanza al precipicio. Necesitamos resolver la autosuficiencia en gas, en alimentos, en esto y el otro. Sí, señor, nomás que hay un pequeño problema. Comisión Federal de Electricidad y Pemex, ambas empresas están en quiebra. No tienen recursos para invertir en esas instalaciones que se requieren, ni la tecnología, tendrían que comprarla, pero tampoco el gobierno federal tiene recursos para eso. Y dice uno, qué bueno, porque hay empresas mucho más eficientes que ambas, que Pemex y CFE, que se han dedicado a eso, pues hacen una licitación internacional y obtienen las mejores condiciones,
pero no, porque eso sería traicionar la soberanía y tonterías del siglo XIX por él. ¿Qué De cosa? tal manera que en estas condiciones, pues tenemos que esperar a que se regularice la situación y luego se les va a olvidar en 15 días o 10 días. ¿Por qué? Repito, no tienen un 5. Está Pemex y CFE en condiciones desastrosas, financiera, técnica, laboral y tecnológicamente hablando. En esas condiciones, pues, ya va a pasar esto, ya se está medio regularizando el problema, pero eso no significa que estemos asegurados ante eventualidades como la que estamos hoy enfrentando. Aquí la enseñanza, ¿cuál sería, Fred? El problema es que cuando tú pones la ideología aceda, caduca, en primer lugar, al frente de la racionalidad técnico-financiera, las cosas jamás saldrán bien, que es lo que le está pasando a México hoy en materia de energía. Tenemos en la cuenca de Burgos yacimientos de gas de un tamaño increíble que podríamos estar explotando nosotros, pues sí, pero es que el fracking es el nuevo chupacabras, pues los Estados Unidos se ríen de eso y están sacando gas a lo tarde. Vámonos, órale, órale, órale. Entonces, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Lo peor, Francisco, lo peor, racionalidad técnica. Vacunas, Bueno, Ángel. ahora pasemos ahora al otro tema. Mira, hoy anuncia el canciller que mañana México va a presentar en el Consejo de Seguridad una queja donde le exige a la ONU que ponga orden para que aquellos países, imagínate qué malos son esos países malvados, que hay empresas que durante años han invertido miles y miles de millones de dólares a investigadores, construyen laboratorios, etcétera, para producir vacunas, y resulta que nosotros, que hemos tratado a la ciencia y a los científicos con patadas, como lo ha hecho este gobierno, que les hemos reducido recursos, los hemos anatematizado, etcétera, ahora queremos que aquellos países repartan las vacunas. Bueno, señor, pero nomás que hay un problema. En esos países se respeta el derecho de propiedad, son empresas privadas y ellos han invertido, han tomado riesgos para producir un producto que hoy lo está demandando el mercado. Claro. Es decir, señores, por eso, pero dice, ya tenemos asegurados, pagadas, comprometidas, 230 y tantos millones de dosis. ¿Sabes cuál sería la peor maldición que podría caer sobre este sufrido país hoy, Francisco? Que de repente nos dijeran, órale, pues, ahí les van sus 230 millones de dosis. Caray. No sabríamos qué hacer con ellas. No sabríamos ni cómo recibirlas en los aeropuertos, ni dónde conservarlas, ni cómo distribuirlas, ni tampoco cómo aplicarlas. Porque hay unas vacunas que son de 2 dosis, claro, pero además dicen los fabricantes de esas vacunas, momento, no se debe de mezclar la vacuna Pfizer con la de AstraZeneca. Entonces dices, a ver, con este desorden, lo vimos ayer aquí en la Ciudad de México, para no ir muy lejos. sí. Dices, pues, 5 horas de espera en algunos casos. Por supuesto, pero dices tú, a ver, fueron 30 y tantas mil dosis que aplicaron ayer. Nomás que hay un pequeño problema, Francisco. Fíjate nomás. Dice el presidente, el Programa Nacional de Vacunación empieza hoy lunes 15 y para el 15 de abril van a estar todos los adultos mayores de 60 años vacunados primera dosis. Perfecto. Nomás que para que eso se dé, tú tienes que vacunar diario en esos 60 días, que sería del 15 de marzo al del 15 de febrero al 15 de abril, a 250,000 adultos mayores, incluyendo sábados y domingos. No tenemos la capacidad, Francisco, para lograr eso. No la tenemos. De tal manera que dices, ahora, pero tampoco tenemos vacunas. Este regalo que nos hizo la India de 870,000 vacunas se repartieron ahí que en los municipios más atrasados, etcétera. Muy bien. ¿Y cuándo llega el otro envío? Pues quién sabe. Bueno,
Pero no dices que tienes 40, 30 millones ahí comprometidos. Sí, pero no sabemos cuándo va a llegar. Pues es como si nada tuvieras. Exacto. Y si te vas a lo de Pfizer, que tenemos ya comprometidas 33 millones de dosis, ¿y cuándo van a llegar? Pues no sabemos, entre marzo y abril. Y que aquí lo de AstraZeneca, vamos a producir 200 millones de dosis, aquí en Toluca vamos a envasar. Sí, pero ¿cuándo va a estar? Bueno, no sabemos. Es decir, es una demagogia jugando con la desgracia de millones y millones de mexicanos. ¿Te acuerdas? Todo con fines electorales perversos. ¿Te acuerdas cuando anunciaron que Campeche, como estaba en semáforo verde, iban a vacunar a todos los maestros? Uh-huh. Campeche ya está en semáforo amarillo. Pero además, Así en es. esa intentona de vacunación se perdieron 2.500 vacunas. Ya lo habíamos comentado. Ya lo habíamos incluso, comentado, ¿te creo que hace acuerdas? 2 programas, una cosa así. Es Sí. cierto. Se echaron a perder porque no supieron cómo conservarlas. Dice uno, pero luego, mira, es que no, la verdad duele reconocer estas cosas, no que la ultracongelación y que la congelación, pues tú te imaginas que va a haber unos congeladores, instalaciones acá, y aparece ahí un avión del ejército, de estos o quién sabe cómo se llaman, y está un soldado con una hielera, esa es la que utilizamos para ir a la playa, le echamos sodas y cervezas, dice uno, bueno, es de chiste esto. Sí, de Así, veras que así, parece que estamos bromeando todo el tiempo efectivamente, en algo tan parece, serio como es la vida humana. se parece, mira, que es una película del Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados. Es increíble cómo juegan con la necesidad de los amolados, de los adultos mayores. Mira, era dramático ver esa siempre sencilla de ruedas a las 5 o 6 de la mañana y llegaron las jeringas a las 10:30, 11 de la mañana. Las jeringas, dice uno, ¿cómo es posible? Y luego sale la jefa de gobierno, ofrecemos una disculpa, pero ya mañana vamos a organizarnos mejor. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, eso sucede hoy en México y por desgracia, Francisco, va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Así como estamos en la irrealidad ideológica en el gas natural, así estamos aquí frente a las vacunas. No tenemos cómo almacenarlas, esos millones y millones de dosis. No tenemos cómo conducirlas, cómo llevarlas a los lugares donde se van a aplicar. No tenemos ahí los recursos humanos. De repente está una persona y hay 8 o 10 inútiles ahí, nomás viendo, y está un centro de estos de vacunación y están soldados con ametralladora. Dices, bueno, ¿qué? ¿Estarán esperando una invasión de extraterrestres que se van a robar las vacunas? Una cosa surrealista, Francis. Pero ese es México de la transformación de cuarta, más bien que la cuarta transformación. Y escuchas al presidente salir en la mañanera el día de hoy y decir, después de 2 años que está en pleito con todos los laboratorios y toda la industria farmacéutica nacional, acusa a PISA de que ellos están divulgando una mala imagen del gobierno mexicano. Pero mira, ¿cuál es todavía por encima de eso, que es una tragedia esa declaración? Hay otra tragedia mayor, que hay decenas de millones de mexicanos que creen esas mentiras y tragan esas ruedas de molino. Esa es la realidad más dolorosa, Francisco. En fin, nos vemos el próximo martes. Así será como... Ándale pues, te mando un abrazo y gracias. Cuídate, por favor. Calidad. Gracias.